Hoy tenemos el tercer módulo del ciclo de capacitación y hoy comenzamos con aspectos legales en la transformación digital, que va a estar a cargo de Laura. Laura es abogada, es especialista en Derecho Empresario, hizo un maestrando en la propiedad intelectual orientada a la innovación en la Universidad de San Andrés y es directora general de competitividad y pymes de la Secretaría de Desarrollo Económico. Y luego de Laura, la charla a cargo de Bruno Ruyú. La charla se llama Transformación de los Procesos, que no sé, Bruno estaba con duda ahí si mantenía ese nombre o no, así que ahora ya en un ratito va a develar lo que nos va a presentar. Misterio. Bruno es físico del Instituto Balseiro, es máster en física y además tiene un máster en finanzas de la Universidad de San Andrés. Así que si empezamos con Laura, si Laura estás lista, querés... Estoy lista y voy a agregar un comentario respecto de Bruno. Me voy a tomar el atrevimiento para que aprovechen realmente. Yo sé que le da mucha vergüenza cuando yo lo digo, pero para que aprovechen realmente la capacitación. Bruno tiene mucha experiencia laboral en lugares muy importantes en donde ha hecho cosas muy grandes a nivel transformación digital. Trabajó muchos años en YPF, estuvo acá, no me acuerdo bien el cargo, después cualquier cosa les podrá aclarar, pero tenía un cargo muy importante en YPF y después se volvió a su Rosario natal para hacerse cargo de todo el proyecto de transformación digital del Grupo San Cristóbal en Rosario. Ahora está trabajando en Reva, que es estuvo el otro día el CEO de Reva dando una charla, él está a cargo del área de transformación. ¿Es transformación digital, Bruno, el área donde estás en Reva? No, en realidad es de datos y analytics. Analytics. Bueno, así que para que lo aprovechen y realmente lo expriman. Yo sé que le da mucha vergüenza cuando yo digo estas cosas, pero vale la pena porque es mucho más enriquecedor la experiencia que los títulos por ahí. Así que bueno, si estamos listos voy a empezar yo con... Adelante, dale Laura. Voy a compartir pantalla, me van a avisar si ven bien la pantalla compartida. ¿Se ve bien? Esperen que yo voy a apagar la cámara primero. No, todavía no. ¿Todavía no? Bien. Ahora deberían estar viendo. Ahora sí, ahí va. Bien, perfecto. Bueno, como les comentó recién José Luis, conmigo van a ver todos los temas de aspectos legales en la transformación digital. En realidad es un tema muy amplio, se pueden trabajar muchísimos aspectos de la transformación digital, pero yo decidí en estas capacitaciones plantear los temas más específicos que creo que les pueden llegar a servir para los proyectos que tienen que armar, ¿sí? Los temas que vamos a desarrollar van a ser breves, después les vamos a subir toda la información en el drive que les hemos compartido. Y les vamos a subir también por ahí leyes, por si les interesa tenerlas a mano, por ahí documentos de opiniones doctrinarias, etcétera, al respecto que les pueden ser útiles en base a las preguntas o dudas que vaya viendo. Con respecto a las cuestiones legales a tener en consideración en una transformación digital, a grandes rasgos, los temas que nunca van a poder dejar de tener en cuenta son la protección de intangibles. La protección de intangibles nos hacemos referencia a todo lo que tiene que ver con propiedad intelectual. Ahora los vamos a ir desarrollando cada uno de estos puntos. Las cuestiones que tienen que tener en cuenta al momento de redactar términos y condiciones de plataformas web y de apps. El tema de protección de datos personales, que tiene que ver mucho más con el manejo de datos de las personas que utilizan las plataformas web o las apps. Y también la parte del uso de imágenes, cómo usar imágenes tanto las propias de uno como las de terceros. Esos son los temas por los cuales vamos a transitar en este ratito que voy a estar yo con ustedes charlando. Desde ya que si tienen preguntas, las pueden ir haciendo, interrúmpanme las veces que quieran. Si voy muy rápido o no se entiende algo, me lo avisan. Protección de intangibles, como les comentaba, es todo lo que tiene que ver con los derechos de propiedad intelectual. Derechos de propiedad intelectual hay muchos, y cada uno de ellos tienen distintas protecciones. Yo supongo que ya todos habrán tenido alguna vez algún tipo de contacto con estas terminologías, pero yo les voy a comentar las cuestiones más importantes que tienen que tener en cuenta. Derecho de autor, en lo que tiene que ver con transformación digital, es importante que lo consideren
tanto por las imágenes como por los software. Todo lo que tiene que ver con software está protegido por el derecho de autor. El derecho de autor tiene su propia legislación, tiene que ver con lo que son las publicaciones, ejecuciones, representaciones, expresiones de obras científicas, artísticas y literarias. Lo que uno tiene que tener en consideración para pretender proteger algún tipo de obra por derecho de autor es la originalidad. Eso es lo que va a hacer la diferencia y lo que va a permitir que ustedes tengan protección del derecho de autor. Ahora bien, el derecho de autor se registra ante la Dirección Nacional de Derecho de Autor. Es un depósito lo que se hace. No es un título de propiedad como da todo lo que ven que está con la llavecita que dice INPI. En la Dirección Nacional de Derecho de Autor lo que se hace es se deposita la obra, ¿sí? Ustedes pueden hacer un depósito de obra tanto antes de que sea publicada como después. Van a tener protección de todas formas. El derecho de autor tiene una vigencia por toda la vida de su autor y para sus herederos 70 años después del 1 de enero del año siguiente de la muerte, ¿sí? Todo eso está en la legislación. Yo se los comento a grandes rasgos porque realmente en todo lo que tiene que ver con transformación digital, repito, es el derecho que protege el software, ¿sí? Ahora bien, lo que más comúnmente se utiliza, lo que la gente suele decir cuando habla de marcas, patentes, modelos de utilidad, suele decir patentar y en realidad incluye, no sé si ustedes ven mi cursor, ¿ustedes lo ven? Sí, sí, se ve, Laura, tu Sí. Bien, perfecto. Entonces, cuando hablan de patentar, por lo general uno dice quiero patentar una marca. Bueno, son cosas distintas. Todos estos derechos que ven con la llave son derechos de propiedad intelectual que están regulados por otra normativa que no es la misma del derecho de autor, y cada una de ellas tiene su normativa. Se registran todas ante el INPI. El INPI es el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial. Ahora se hace todo vía trámites a distancia, tanto el DNDA y el INPI lo pueden hacer trámites a distancia. La diferencia es que todo lo que se registra en el INPI sí les da un título de propiedad. Es como si tuvieran un título de una casa. Ahora bien, diferencias entre marcas, patentes. Me voy a focalizar mucho más en marcas y patentes, pero les cuento un poco qué son los modelos de utilidad, los industriales, los diseños. Voy a empezar por los más cortitos. El modelo de utilidad es lo mismo que una patente, pero cuando no cumple con uno de los 3 requisitos que tiene que tener la patente. El modelo de utilidad lo que puede no tener es la actividad inventiva, o sea, es una mejora sobre algo que ya existe. Es decir, si ustedes quieren patentar algún proceso o algún producto, y eso ya existe de alguna manera, pero lo que ustedes tienen es una mejora sobre ese producto o proceso, pueden solicitar un registro a través de un modelo de utilidad, ¿sí? Los modelos de utilidad duran 10 años la vigencia del título para la persona, y después de esos 10 años caen en dominio público. Eso significa que lo puede utilizar cualquier persona. Modelos y diseños industriales tienen que ver con los diseños que hacen respecto de productos. La diferencia entre uno y otro es que uno es bidimensional, que es el diseño, y el modelo es tridimensional, ¿sí? Estos registros son registros que duran 5 años y son renovables 2 veces más por 5 años. Después también caen en dominio público. Por ejemplo, un accesorio. Si uno quiere registrar el diseño de un accesorio, puede hacerlo a través de estas protecciones, ¿sí? Ahora bien, marcas y patentes. Patentes, como bien les explicaba recién el modelo de utilidad, es un registro, les da un título de propiedad hacia ustedes, y lo que les permite es registrar procesos o productos, y tienen que cumplir con 3 requisitos para poder ser patentables. Tienen que tener novedad internacional, eso significa que no existe en el mundo entero. Los ingenieros por ahí me van a entender un poco más en esta parte, porque realmente es más técnico el tema de patentes. Lo que tienen que ser es una mejora sobre el estado de la técnica. O sea, ustedes van a tener un estado de la técnica que es conocido a nivel de investigación y desarrollo y científicamente conocido, y para tener novedad internacional tiene que ir más allá de ese estado de la técnica, tiene que generar algo nuevo. Bien, entonces el primer requisito que tienen que tener es novedad internacional, actividad inventiva, que eso es de la creatividad de la persona, y aplicación industrial. Son los 3 requisitos que tiene que cumplir un producto o un servicio para poder ser patentable. Demora mucho el trámite de una patente en la Argentina.
Personalmente no es un derecho de propiedad intelectual que suelo recomendar como de los mejores, porque es un derecho que dura 20 años desde la presentación, o sea, es retroactiva al día de la presentación, siendo que el trámite hasta que te otorgan una patente en Argentina suele durar alrededor de 6 años. Por ende, les quedan solo 14 años para poder explotarla a nivel económico, por decirlo así, y con el desarrollo de la tecnología y los avances y la velocidad de los avances tecnológicos, a veces queda obsoleta también. Por ende hay que tener mucho cuidado, por aparte no es barato registrar una patente, por ende hay que tener un análisis súper exhaustivo al momento de decir una patente y no ir por un secreto industrial por ahí que es un contrato entre las partes. Las patentes duran 20 años, como les decía, y no son renovables. Se vencen esos 20 años y pasan al dominio público. Con respecto a las marcas tienen que ver con los símbolos que representan a un producto, a un servicio, ¿sí? Se pueden registrar tanto productos como servicios. Las marcas tienen 45 clases en donde se pueden registrar, están todas en la página del INPI si las quieren revisar, también en la de la OMPI, que es la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, que es nosotros la clasificación que utilizamos para registrar marcas es una clasificación derivada de un tratado internacional del cual somos parte, es el Tratado Internacional de Niza, si bien en la página del INPI están todas detalladas con el título, por decir así, de cada rubro que encuadra cada marca, en la página de la OMPI está explayada muchísimo más cada una de esas clases. Por ende, cuando tengan que hacer un registro de marca, está muy interesante ir a la página de la OMPI para revisar en qué clases registrar. Las marcas duran 10 años, pero son renovables indefinidamente. Uno lo registra y lo puede ir renovando cuantas veces quiera, por ende que tiene una vida muchísimo más extensa que el resto de los derechos de propiedad intelectual. Por eso también es un derecho muy, muy difundido y muy conocido, porque realmente es algo que va siempre con la persona. Con respecto a los contratos de transferencia de tecnología, no sé si tienen dudas con los que hablé hasta ahora, yo si no avanzo. Los contratos de transferencia de tecnología son contratos que se tienen que inscribir ante el INPI cuando alguien que quiere generar efectos con esos contratos en Argentina genera este contrato con alguien que tiene registro de propiedad intelectual en el extranjero. O sea, si nosotros queremos hacer uso de una marca en la Argentina que el titular la tiene registrada en Europa y hacemos un contrato de licencia para poder utilizarla acá, esos son contratos de transferencia de tecnología o la cesión de esos derechos o cualquier tipo de contrato que signifique hacer uso de propiedad intelectual registrada en el extranjero, pero que sus efectos se generan en Argentina, son los contratos de transferencia de tecnología. Bien. Hasta acá todo lo más duro de lo que es la propiedad intelectual, los registros. Ahora bien, la parte de los vínculos entre las personas que desarrollan e investigan las cuestiones que hacen a los intangibles, van también por la mano de los contratos, ¿sí? El know-how, supongo que todos habrán escuchado hablar alguna vez del know-how. El know-how es lo más importante que tiene una propiedad intelectual. O sea, hay veces que el saber hacer es clave para poder desarrollar algo, un producto o un servicio. El know-how tranquilamente se puede dejar asentado en un contrato. Esos contratos establecen las cláusulas en donde establecen cómo se va a usar, cómo se va a establecer las transferencias o no transferencias de la propiedad intelectual. Se puede hacer variado el contrato de know-how, pero es un tema a tener en consideración cuando se hacen asociaciones para el desarrollo de innovación. ¿Sí? Con respecto a estos contratos también, estos contratos pueden ser todos en uno solo o pueden ser todos contratos independientes. Los contratos de prestación de servicios profesionales, más que nada en este caso en transformación digital, tienen principal interés en lo que tienen que ver con los desarrollos de software, ¿sí? Los contratos de prestación de servicio, por lo general, cuando se desarrolla una obra, se presume que la titularidad de los derechos sobre esa obra es de la persona física que lo hizo. Ahora, en software es la excepción. En software se considera que si una empresa pidió el desarrollo de un software, la titularidad es de la empresa que lo pidió y no del el que lo desarrolla. Por eso es muy importante, en esos casos,
hacer un contrato de prestación de servicios que puede tener el resto, el NDA, que es un contrato de confidencialidad, y las previsiones de competencia son cláusulas que se pueden incorporar en estos contratos, tanto el de know-how como el de prestación de servicios. Pero es importante dejar asentado en esos contratos, más que nada en desarrollo de software. Yo lo apunto mucho a esto porque en este programa entiendo que va a ser lo más interesante. Es importante dejar bien en claro cuáles son las condiciones del desarrollo de ese software. Y tanto el desarrollo como después el mantenimiento del software. Por último, protección de intangibles, tenemos los dominios de Internet, que esto es más cotidiano para todos. Están el .com.ar y .com.ar. El .ar es nuevo, empezó a regir el año pasado, si mal no recuerdo. La diferencia a nivel técnico y a nivel derechos no es ninguna. No tiene absolutamente ninguna diferencia en registrar un .com, .com.ar o .ar. Simplemente tiene que haber una decisión comercial de si quieren que se los identifique con el país o no. Si quieren hacer más fácil la búsqueda o no. El .com se registra en páginas internacionales, que yo se las puedo dejar después, hay varias donde se pueden registrar. Todo esto lo gestiona el ICANN, que es la organización mundial que administra los nombres de dominio. Y después el .com.ar y el .ar se registran ante NIC.ar, NIC Argentina, que es una registradora inscripta ante el ICANN que otorga los dominios. No me acuerdo bien los costos en este momento, pero el .com.ar y el .ar creo que está alrededor de los 200 y pico de pesos, el registro, algo así. El .com la verdad no lo recuerdo, pero no suele ser algo caro. Pero es importante tener los registros de dominio, porque muchas veces se da que en realidad es muy importante tener registro de marca, porque el de dominio hoy en día es lo más cotidiano. Uno se mete en la página de nick.com.ar y registra el dominio de internet, pero no es tan común que registren al mismo tiempo las marcas. Y suele haber situaciones en donde entran en conflicto las marcas y los dominios, porque por ahí una persona tiene ya una marca registrada y cuando quiere ir a registrar su dominio se encuentra con que ya alguien lo tiene. Eso genera una disputa que se hace a través de la página de internet, pero es interesante si se desarrolla un producto de cero, un servicio de cero, que se tenga en consideración desde el principio el registro de ambos al mismo tiempo, como para después no tener que estar cambiando ninguno de los dos, con lo que conlleva el cambio de eso, la pérdida de clientes en el camino, el volver a empezar con la difusión, el conocimiento. Es recomendable hacerlo al mismo tiempo, por decir así. Tengamos en cuenta que el registro de marcas demora desde que se presenta alrededor de 20 meses. O sea, desde que uno presenta el pedido de registro ante el INPI, pasa por un proceso de publicación en donde hay terceros que se pueden oponer y después recién pasa a un estudio de fondo que puede demorar hasta 20 meses, hasta que te dicen si te otorgan o no una marca. Lo digo porque ya que estoy planteando de hacer un registro al mismo tiempo con dominios, el dominio es instantáneo. Si está disponible, se registra, se paga y automáticamente ya tienen la titularidad del dominio. Las patentes, bueno, ya les comenté recién, demora alrededor de 6 años. En el interín se pueden dar un montón de circunstancias en donde les pidan de acompañar documentación y donde haya que pagar sellados en el camino, pero demoran bastante. Yo no sé si tienen alguna duda respecto de esto, si no avanzo ya con el tema de los términos y condiciones para las plataformas. Avanzo. Cualquier cosa. Bueno, no sé por qué me siguen apareciendo los mails. Yo tenía una preguntita, ¿puede ser? Sí, obvio. Laura, vos decís 20 meses. Si vos tenés un producto y empezás la patente y a los meses lo empezás a producir, porque no podés obviamente esperar 20 meses a venderlo. Sí. Si sale a favor tuyo y otro después en el tiempo lo empieza a copiar o a fabricar, ¿qué pasa en ese caso? ¿Tenés idea o tenés que...? Vamos de a poquito. ¿Es patente lo que me preguntás o es marca? No, es un producto. O sea, yo patento un producto, Bien. empiezo el trámite y Bien. lo largo a fabricar, digamos. Sí. Mira, ahí al se tiempo, pueden dar a los 2 situaciones. meses me lo copian y bueno, hasta que me sale... Mira, ahí se pueden dar situaciones distintas. El derecho de propiedad intelectual nace cuando te lo otorgan, pero es retroactivo al día que vos lo presentaste. Por ende, cuando vos ingresás el pedido de patentamiento ante el INPI,
Si en el interín, hasta que te otorgan la patente, que son 6 años, por eso te preguntaba si era marca o patente, pero la de 20 meses es la marca. La patente demora 6 años más o menos. Hasta que te lo otorgan, en el interín de esos 6 años, hay alguien que presenta o que empieza a producir algo que vos considerás que está violando tu patente, entre comillas, porque todavía no es tu patente, vos lo único que podés hacer ahí es hacer una intimación. Perdón, voy a poner la cámara porque si no, siento que no te estoy viendo. Dejo de presentar y ahora vuelvo a presentar después de la pregunta. No sé quién me estaba preguntando, supongo que era Antonio, porque le reconocí la voz. Sí, sí. ¿Cómo andás, Antonio? Lo que sí podés hacer en ese interín es enviar una carta de documento a la persona que esté haciendo uso y decirle que vos tenés en trámite una patente con esas características. ¿Qué derecho tenés sobre ese en expectativa? O sea, el otro te puede decir, no me importa, yo sigo igual porque para mí esto no es patentable, para mí esto no tiene una innovación en el estado de la técnica. Te puede decir así y sigue, ¿sí? Ahora, es lo único que puedes hacer hasta tanto tengas el derecho de propiedad intelectual a tu nombre. Lo mismo pasa con las marcas. La diferencia es que la marca en 20 meses se resuelve el tema. Una patente son 6 años. No sé si con eso te respondí, pero ¿sí? Sí, sí, perfecto, perfecto. Bien. No sé si alguien tiene una pregunta, si no vuelvo a compartir pantalla. Bueno, vuelvo a compartir. Bueno, términos y condiciones de plataformas web. Esto es algo que generalmente uno corta y pega. Suele utilizar algunos de alguna plataforma, ya ahora estamos hablando en desarrollos de la web, ¿no es cierto? Y de las apps. Suele buscar alguna que haga algo similar a lo que hace el proyecto que están desarrollando y cortan y pegan. Si bien no está tan mal, porque en realidad si uno corta y pega y lo revisa y lo adecúa a su proyecto, no estaría tan mal, pero es peligroso cortar y pegar. Entonces, yo lo que les voy a dar acá son todos los temas que ustedes tienen que tener en cuenta al momento de leer unos términos y condiciones o desarrollar un término y condición para sus plataformas, para prestarle atención y que esto no les falte. O que si está, que esté acorde a como tiene que estar, ¿sí? Hay bastantes normativas que se ponen en juego en todo lo que son las plataformas. Les voy a pasar esto rápido así, ahora vuelvo y les explico cada una. Tenemos la Ley de Defensa del Consumidor, tenemos la Ley de Lealtad Comercial y tenemos todo lo que tiene que ver con los derechos de cómo se utilizan las imágenes y la protección de datos personales. Esas son todas las cuestiones normativas que pueden estar en juego en un momento de desarrollar los términos y condiciones. No perdamos de vista que los términos y condiciones de las plataformas web son sus contratos con el usuario, ¿sí? Sea que sean proveedores, los usuarios, o que sean usuarios consumidores. Ellos son siempre usuarios de sus plataformas y es la forma en que ustedes se van a vincular jurídicamente con ellos. Porque si bien ellos no van a leer, ninguno de nosotros leemos los términos y condiciones de una web cuando la usamos o de una app cuando nos la bajamos, pero siempre le damos a aceptar cuando nos dice si los aceptamos. Estamos haciendo una firma ahí de un contrato de adhesión con la plataforma. Entonces, ustedes como desarrolladores, también les va a servir como usuarios, pero como desarrolladores estos temas los tienen que tener en consideración para evitar tener conflictos el día de mañana. La Ley de Defensa del Consumidor nos exige varias cosas y en realidad es la base de prácticamente todo el desarrollo de los términos y condiciones de las plataformas web. La información que proporcionen en las páginas tiene que ser clara, cierta, detallada, gratuita, y las cosas riesgosas tienen que ir con un manual explicativo de cómo utilizarlo. Es la forma en que ustedes van a tener para no caer en responsabilidades que establece la Ley de Defensa del Consumidor y o responsabilidades derivadas de las cuestiones que pueden generar las cosas riesgosas, ¿sí? Tienen que tener en cuenta que la oferta que ustedes hagan, la oferta significa lo que ustedes publican, promocionan a través de sus plataformas, los obliga. O sea que de la forma en que está, ustedes después lo tienen que cumplir, ¿sí? Ustedes pueden poner, cuando hay imágenes o cuando hay stock, pueden poner sujeto a disponibilidad de stock o pueden poner las imágenes, son a los meros fines ilustrativos.
Eso se puede hacer. Sin embargo, hay un montón de fallos que consideran que con eso no basta y incurren en responsabilidad por no cumplir con lo que están publicando después al momento de entregar el producto al cliente. Entonces es importante también tener en cuenta eso. La publicidad tiene que ser cierta, no puede ser engañosa, no puede llevar a confundir el producto con un producto similar, tiene que ser bien clara hacia el consumidor. Con respecto a los productos que ustedes promocionen a través de las plataformas, si hacen venta online, bueno, ahí hay un error. La segunda flecha no debería decir, esta que les marco acá, no debería decir bienes no consumibles. Vamos con bienes no consumibles primero. Los bienes no consumibles son los que no se agotan, son los que tienen una periodicidad después en el uso, ¿sí? La garantía que ustedes van a estar otorgando desde el momento de la compra que les hacen a través de las plataformas en bienes no consumibles son, cuando son muebles usados, 3 meses y bienes muebles nuevos son 6 meses. Con respecto a este pedacito, ahí debería estar todo el tema de el traslado, seguro y gastos a cargo del proveedor, que son costos que van a cargo de la plataforma también por ley de defensa del consumidor, ¿sí? Eso es importante tenerlo en consideración, el traslado, los gastos y el seguro. La ley de defensa del consumidor establece responsabilidad solidaria para toda la cadena que intervino en la producción del producto que se vende. Es decir, no solo de ustedes como dueños de la plataforma, sino que del productor, del fabricante, del distribuidor, del proveedor, del vendedor, de quienes pusieron la marca, de quienes transportaron el producto. Es una cadena solidaria enorme la que genera la responsabilidad. Eso siempre y cuando sean responsabilidades por vicio o riesgo de la cosa, ¿no es cierto? Entonces, justamente por esta responsabilidad tan amplia que genera la plataforma, es necesario que todo el resto se cumpla adecuadamente, porque realmente puede generar un conflicto muy grande. Si bien en Argentina al día de hoy es muy difícil la aplicación de la Ley de Defensa del Consumidor, porque primero te hacen ir a la Oficina de Defensa del Consumidor local, después a la provincial, recién después un juicio. Los juicios son, si bien la Ley de Defensa del Consumidor establece el juicio más corto y más abreviado, son eternos los juicios, sean cuales sean. Entonces, es real que es mucho más fructífero cumplir con todo lo anterior antes de incurrir en responsabilidad. Y por último, que esto es súper interesante y es algo que existe simplemente en la Ley de Defensa del Consumidor, es la revocación de la aceptación. No sé si alguna vez la escucharon o no, pero cuando uno hace una venta fuera del local comercial, es decir, sea por llamados telefónicos que te vendan telemarketing, que te vendan por internet, que vendan por, no sé, por catálogo, todo lo que sea fuera del local comercial, la persona que compra tiene desde el momento de la entrega o desde la celebración del contrato, lo último que haya ocurrido, tiene 10 días corridos para devolver el producto y sin ningún tipo de derecho de indemnización ni nada, y le tienen que devolver el dinero. Y la devolución es a cargo del proveedor. Es algo que solamente existe en la Ley de Defensa del Consumidor. Si yo mal no recuerdo, lo incorporó la reforma del Código Civil y Comercial nueva, ahora que incorporó toda la normativa de consumidor. No recuerdo si lo incorporó expresamente o si remite directamente a la ley, pero es algo que se aplica específicamente para cuando hay consumo, o sea, cuando hay un proveedor y un consumidor y que ese consumo sea con destino final. Esos son los casos en los que se aplica la Ley de Defensa del Consumidor. Y puntualmente en algún tema que por ahí a todos los que estén en esta charla les puede llegar a significar de importancia, porque supongo que todos van a estar con el e-commerce en este momento. Así que es algo para tener en consideración. Con respecto a la ley de lealtad comercial, que es la 22.802, la ley de lealtad comercial hay que tener foco cuando se redactan los términos y condiciones en 2 cuestiones puntuales, en cuanto a la publicidad y en cuanto a la exigencia de la compra. La publicidad está prohibida cuando genera ocultamientos o inexactitudes que llevan a confusión, error o engaño, ¿sí? Si bien es lo mismo que plantea la defensa del consumidor, pero acá está expresamente sancionada la publicidad inexacta o por ocultamientos, ¿sí? Y que lleve claramente a confusión, error o engaño. Y a su vez, la ley de lealtad comercial tiene 2 prohibiciones que cuando yo se las cuente me van a decir, pero todo el mundo lo hace. Sí, todo el mundo lo hace, pero está mal y está prohibido por ley y pueden tener un problema si es que alguien no lo tuvo hasta el momento. Está prohibido condicionar un premio a la compra de bienes o servicios cuando intervenga el azar. Este es el típico ejemplo de
cuando uno plantea, lo hizo una vez Coto y me acuerdo que salió un fallo en contra de ellos. Ellos te plantean que por la compra de productos vas a entrar en un sorteo en donde podés ganar un premio, ¿sí? Eso está totalmente prohibido por la Ley de Defensa de Lealtad Comercial. Y la segunda parte, la que dice la promoción u organización de concursos, certámenes o sorteos, condicionándolos a la compra de un producto o servicio, es la típica frase que se escucha cuando escuchan las publicidades en televisión que dicen sin obligación de compra. Bueno, eso se pone justamente por esto, porque no te pueden condicionar que puedas entrar en un sorteo a que vos compres un producto o un servicio. Bien, son dos temas bastante palpables porque creo que todos los vemos todo el tiempo. En Instagram se suele hacer muchísimo, los emprendedores lo suelen hacer todo el tiempo porque lo ven de unos y lo copian a otros, y está, realmente llegan a tener un problema algún día y es complicado. Yo avanzo, si ustedes no me paran, avanzo. Con respecto a, acá dice leyes sobre propiedad intelectual, en realidad esta parte hace referencia a cómo usamos los derechos de propiedad intelectual, sea, cómo vamos a permitir que utilicen en de nuestra plataforma nuestros derechos, o cómo vamos a estar usando en nuestras plataformas nosotros derechos de terceros, ¿sí? Nosotros tenemos que dejar bien en claro en toda nuestra plataforma y nuestras apps, cuando estamos usando imágenes o información que no nos pertenece, que es de terceros. En esos casos tenemos que tener o licencias de uso, o tenemos que tener la cesión de esos derechos, o tienen que ser derechos de propiedad intelectual que estén licenciados bajo algún tipo de licencia, que hoy en día existen licencias más innovadoras. Yo puse Creative Commons porque son las más conocidas, pero son licencias que lo que hacen es flexibilizan el derecho de propiedad intelectual. O sea, vos tenés fotos que podés usarlas bajo licencias Creative Commons sin necesidad de pedirle autorización al titular, siempre y cuando respetes la licencia Creative Commons a la cual esa foto se adhirió, ¿sí? O sea, las fotos, libros, música que lleven estas licencias van a tener unos dibujitos, que yo después se los voy a subir en el Drive también para que lo tengan. Van a tener unos dibujitos que les van a explicar cuáles son las condiciones que puso el titular del derecho de propiedad intelectual de esa foto, de ese libro, de esa música, para que ustedes lo puedan utilizar en la forma en que él quiere, sin necesidad de pedirle, ni comprarle, ni pedirle un contrato de licencia que tienen que pagar. Son gratuitas estas licencias. Lo mismo a la inversa, cuando nosotros en nuestras plataformas tenemos fotos, libros, productos, que queremos que el objetivo es otro, y que el objetivo es más que sean conocidos y que se difunda, que a la larga eso redunda económicamente en provecho del titular, porque a la larga cuanto más conocido, más ingresos va a poder tener por otro lado, que no sea a través de la licencia del uso. También se pueden heredar las licencias de Creative Commons, que es a través de la página de ellos, se hace todo online y es un explicativo que se hace paso a paso con ellos. Laura. Sí. No, discúlpame, acá por WhatsApp Bruno me está diciendo que a las 19:15 él tiene que terminar. Yo ya termino, esta es la última plaquita. Ya termino. Mira, pensé que se iba a ser más corto lo mío. Ya termino, esto va rápido y aparte esto tiene mucho que ver con lo que va a trabajar Bruno, supongo. Protección de datos personales. La ley de protección de datos personales exige que cuando una persona recopile o trate datos de terceros, cumpla con determinadas cuestiones. Esa recopilación de datos hay que tener una política de datos muy clara, en donde se establezca quién es el responsable de los datos, requerir el consentimiento del titular de esos datos para recopilarlos, en caso que no sean los que están permitidos recopilar sin autorización. Es decir, nombre, DNI, identificación tributaria, que sería quid, quil, ocupación, fecha de nacimiento y domicilio, son datos que uno los puede recopilar sin necesidad de que le den el consentimiento expreso los titulares. Todo el resto de los datos, es decir, el correo electrónico, por ejemplo, necesitan que el titular de ese dato les dé el ok para que ustedes lo puedan recopilar, ni hablar para cedérselo a un tercero. En las políticas de datos tiene que estar muy clara la finalidad para la cual se recopilan esos datos, el tiempo por el cual van a tener esos datos recopilados, y proveer de un mecanismo de rectificación o supresión de esos datos para que la persona que considere que están mal los datos o que son erróneos los pueda modificar. Hasta acá llegamos con la parte
jurídica de los aspectos legales de la transformación digital. Espero que no haya sido mucha información toda junta, que les haya servido, que les sirva. Si quieren pasamos con Bruno primero y después si quieren al final hacemos preguntas, así él ya después se puede... Hacemos las preguntas para después, en todo caso. Sí. Si es que tienen, ¿hacemos así? ¿Les parece? Bueno, Bru, te doy el pase. Bueno, gracias, perdón la interrupción, pero después estoy complicado para quedarme hasta muy tarde. Está perfecto. Ahí comparto pantalla. Bueno, están viendo, ¿no? Sí, perfecto. Bueno, ahí hay como decía José, dudé un poco con el nombre, porque en realidad, tal vez cuando hablo de transformación de procesos, alguien se puede imaginar, sobre todo si hay gente del lado de ingeniería industrial, tipo procesos industriales y ese tipo de procesos, pero no va por ahí. Tiene que ver con la concepción de cómo repensar de alguna forma el negocio, a ese proceso, al proceso integral del negocio me refiero. Y van a decir, bueno, espera, está abarcando muchísimo. Bueno, vamos viéndolo paso a paso para que quede claro a qué me quiero referir. La agenda empecé siendo bastante ambicioso, me parece que con los 2 puntos vamos a llegar. Los del final los dejé por si por alguna razón tenía algo de tiempo, pero voy a charlar un poquito de transformación digital como intro para ponernos en tema. Sé que ustedes vienen ya charlando de esto y después ir a ver los procesos y el foco en términos de experiencia del cliente, que es uno de los pilares de la transformación digital. La organización Data Driven y el uso de ejemplos de aplicaciones de inteligencia artificial me encantaría, pero igual hay un módulo más adelante que van a hablar especialmente de esto, así que si no llegamos no me preocupa porque lo van a ver. Yo uso esta definición de transformación digital que me parece de todas las que vi, la que más me gustó, que es un cambio cultural y estratégico que afecta a toda la organización. Y ahí no habla nada de tecnología, que es lo que uno tiende a ir primero con la cabeza. Cuando dicen transformación digital, piensa, bueno, no sé, una app o marketing digital o cosas así. Y en realidad, no, para mí no viene por ahí la razón de ser. Probablemente sean herramientas que se necesiten, pero la verdad atrás de la transformación digital es el cambio cultural y estratégico. Cultural, básicamente de cómo trabajar, de cómo concebir las prioridades, y estratégico de qué es lo que realmente, lo más importante de una empresa es la estrategia. Entonces, ahí la transformación digital toma una dimensión y toma una relevancia que cuando uno lo piensa por el lado tecnológico, no la tiene. Y también, digamos, de alguna forma suele salir en las empresas más grandes, tal vez las transformaciones digitales suelen estar incubadas en el área tecnológica, y para mí eso es un riesgo. Puede ser que, digamos, si no surge de lo más alto de la compañía, del nivel más estratégico, tiene muchas chances de que no suceda o que se trunque. Así que en esto, digamos, quiero hacer súper hincapié, ¿no? La tecnología es un medio, son una herramienta, pero lo importante es lo otro. Así que bueno, sé que de cultura ya hablaron, sé que de organización ya hablaron, así que yo me voy a enfocar en esta parte, ¿no? En los procesos, y en particular en cómo pensarlos con valor agregado hacia el cliente, con eficiencia y otorgando gobierno de las operaciones. Ahí, bueno, ahora avanzamos. Para esto, yo de alguna forma pienso en 3 frentes de trabajo y 4 habilitadores de las transformaciones digitales. Frente de trabajos, uno el de datos, analytics, usar datos, usar información, tener modelos, machine learning, inteligencia artificial, para aprovechar eso y para conocer mucho más y tomar decisiones mucho más sustentadas. Por otro lado, herramientas digitales, digitalización de viajes. En esto voy a hacer bastante foco, después lo vamos a ver. Y por último, marketing digital. Esos serían como los 3 frentes donde uno puede organizarlo. Y los habilitadores, que en realidad son los que están en el sustrato, lo que soporta todo esto, son principios ágiles, organización, talento, tecnología y customer centricity. Que la experiencia del cliente esté en el foco de la organización. Y en estos 2, en digitalización de viajes y customer centricity, me voy a enfocar ahora. Y esto es en el fondo lo más importante de esta charla, es entender que hacer lo que el cliente pide
es lo que va a hacer, lo que va a dar éxito a la compañía, o a la empresa, o al emprendimiento. Uno hace cosas y si nadie lo quiere, no tiene sentido, parece bastante trivial, dicho así. Pero cuando uno se pone a pensarlo y mira a veces empresas más tradicionales que trabajan con un modelo más comercial, donde tienen un montón de productos o desarrollan productos y después salen a venderlo, si esa creación del producto no tiene suficiente input de los clientes, es probable que algunas cosas se le pasen de largo. Así, tal vez, fue la forma de trabajar durante mucho tiempo, pero bueno, ahora hay razones para que eso cambie, y eso lo vamos a charlar un poco. En cuanto a la transformación de procesos, yo acá me gustó ver algunas prácticas típicas que se vienen más tradicionales y hay algunas nuevas buenas prácticas que son como los estandartes en las empresas digitales, al mundo digital o que están transformándose. En el lado del liderazgo, un liderazgo con base en el miedo, jerárquico, de órdenes, a un liderazgo inspirador. Este es clave, pero bueno, ya hablaron, supongo, esto en cultura. Sin esto es muy difícil que suceda una transformación digital, porque justamente los equipos que trabajan en los procesos de transformación digital tienen que estar muy empoderados. Y empoderados es que tomen decisiones, y nadie toma buenas decisiones cuando tiene miedo. Entonces, sin esto no va a pasar nunca. Los equipos nunca van a poder trabajar sueltos, con la libertad y con el empoderamiento para ser responsables de lo que ellos realmente creen que tienen que hacer. Si van a estar esperando órdenes, van a seguir haciendo las cosas como hasta ahora. En lugar de hablar, hay que ejecutar. Las transformaciones digitales basan en hacer muchas cosas, en probar, en experimentar y en ir guiando el camino para lo que sale mejor. Tratar de pensar y de adivinar lo que va a suceder antes de tiempo no tiene mucho sentido. Obviamente hay situaciones en las que sí tiene sentido la planificación, detallada, el nivel de detalle, el tratar de pensar lo que voy a estar haciendo acá dentro de 2 años, pero cuando los negocios tienen componentes de incertidumbre, ahí ya las palabras se las lleva el viento. Lo que va a marcar el camino es lo que vaya sucediendo y hay que ser lo suficientemente flexible como para poder acomodarse a eso. Bueno, pues trabajar en silos, son sectores separados a colaborar funcionalmente. Esto también se puede hablar en organización. Reglas que limitan versus empoderar y generar mentalidad de dueño. Que los empleados piensen como dueños, esa es la mejor fórmula, porque van a hacer lo mismo que harían ustedes en su lugar, hablando de dueños, digamos. En lugar de confusión y conflicto, alineación acerca de dónde hay que ir. Y después a lo que vamos a hablar un poco ahora. Foco en un producto o en el servicio versus a foco en el cliente. Así es como se trabajaba típicamente y así es como se propone trabajar en el mundo de transformación digital. ¿Qué quiere decir esto de experiencia del cliente? Bueno, hay como 2 mundos. Está el mundo de las expectativas, que es lo que el cliente quiere o lo que desea. Por otro lado está el valor o el producto que la empresa ofrece. Cuando hay una intersección, es lo que realmente percibe, digamos. Y si logro que eso exista, que ese conjunto no sea vacío, bueno, es cuando me van a elegir. Ahora, fíjense que si yo entrego un producto, un valor que está por acá, el círculo, y no es lo que el cliente desea, y probablemente no experimente ninguna satisfacción y su experiencia no sea buena. Entonces, de nuevo, cuando uno lo dice parece hasta trivial, pero una cosa es decirlo y otra cosa es hacer que construir una empresa en torno a este concepto. Y esa es la idea. Construir una empresa en torno a que yo voy a estar lo más posible, tratar de que mi producto o el valor o lo que yo hago esté lo más solapado posible con las expectativas del cliente, para que así él esté satisfecho y me elija y me siga eligiendo. Entonces esto, CX, que es Customer Experience, y transformación de proceso, ¿cómo se vinculan? Bueno, justamente, el cliente, él sabe lo que quiere, él tiene una cierta experiencia, y esto va a ser lo que defina y dé soporte a este nuevo modelo de negocios, a la propuesta de valor que la compañía se genera. Entonces, esto se vuelve como un loop retroalimentado. El cliente tiene ciertas expectativas. A partir de eso, yo tengo que armar la propuesta de valor y se la tengo que compartir. El cliente va a reaccionar, va a tener alguna respuesta. Yo voy a tener que entenderla y voy a tener que volver a ajustar mi propuesta de valor. Y de nuevo la voy a compartir. Y así, esto es algo que no debería terminar nunca, porque el cliente va a haber nuevos clientes, mi modelo de negocio va a escalar,
voy a tener ir a nuevos mercados y voy a tener que estar siempre escuchando. Lo que resuelvo para un producto en la ciudad de Rosario, tal vez cuando vas a otras provincias, a otras zonas del país es distinto, ni hablar si vas a otros países. Entonces, esto es algo que hay que estar preparado para que siga siempre. No va a ser, bueno, lo resolví una vez, listo, ahora sigo para adelante. Y entonces, bueno, viéndolo con un poquito más detalle, la experiencia del cliente es justamente la percepción que él tiene de todas las interacciones con nuestro producto o nuestro servicio, que pueden ser operaciones transaccionales, en algo, por ejemplo, no sé, una operación bancaria o una compra, en relaciones, sobre todo cuando estamos hablando de servicios, y estos son los que deberían definir nuestros procesos, sistemas, las personas que tenemos en la organización. Y que, bueno, digamos, de alguna forma, esto es el soporte para que esta relación siga vinculada. La clave, bueno, acá está, lo voy a marcar, me he olvidado. La clave es que estos son los que definen esto. Y si uno piensa en empresas tradicionales, suele ser al revés. Uno suele hacer un producto y después el cliente, bueno, yo hago este producto. Y el cliente que quiere mi producto viene y lo elige. El que no lo quiere, no lo va a elegir. Esto es al revés. Acá, lo que se queda fijo, entre comillas, es del cliente. El cliente define mis procesos, mis productos. No al revés. Obviamente, algunos, la verdad no conozco en detalle de que todas las empresas que están hoy acá, algunos dirán, no, eso es imposible, yo me dedico a hacer algo muy puntual y no voy a poder escuchar al cliente. Bueno, yo lo que digo es, sin conocer el detalle, no existe ninguna industria que no haya sido interrumpida por alguna startup y que se le haya metido a comer el negocio a alguien que tal vez pensaba que no lo podían hacer. En eso, para mí, no hay que dormirse. Uno puede creer que tiene su producto, que el producto es perfecto, que los clientes van a venir. De alguna forma, si hay un margen, hay una oportunidad para que alguien se meta. Frase de Jeff Bezos, no mía. Si hay un margen, hay una oportunidad. Así que, si alguno está ahora escuchando y diciendo, no, esto aplicará para otros, para mí no, bueno, ese le pido que preste especial atención y participe con más fuerza en el curso, porque es el que creo que va a estar más en riesgo de que aparezca alguien y le saque share. Y bueno, y ahora, ¿por qué ahora? ¿Por qué de golpe ahora todo el mundo empezó a hablar de esto? ¿Qué cambió? Si los negocios y las empresas existen hace siglos. Bueno, el mundo cambió. Hay hiperoferta. Ahora los clientes tienen infinitas opciones para elegir. Esta presentación la armé, ¿cuándo fue? ¿El año pasado ya estábamos en pandemia? No, sí, bueno. La pandemia encima aceleró todo, ¿no? Pero esto ya existía antes de la pandemia. Opciones muy variadas. El que antes tenía un local a la venta, ahora está en Mercado Libre, y listo, Mercado Libre vende todo. Ya con ese ejemplo es suficiente, ¿no? Pero de estos hay muchos ejemplos más. En servicios, cada vez aparecen más servicios. Yo trabajo ahora en una fintech. Todos los días aparece una fintech nueva. Los bancos, antes de trabajar en una aseguradora, aparecen las insurtech. No hay negocio que hoy no esté siendo bombardeado por alternativas. Las barreras de entrada se bajan. Además, ¿por qué sucede? Porque el cliente está más informado. Ahora el acceso a la información es infinita. Todo el cliente puede acceder, puede informarse sobre lo que quiere, puede conocer a las empresas. Y eso habilita que haya mucho más competencia. Argentina, dentro de todo, por la imposibilidad de importar, no imposibilidad, pero las trabas, hace que estemos, de alguna forma, ciertamente protegidos por productos de afuera, pero bueno, eso no se sabe cuánto puede durar. A lo mejor un día para el otro se eliminan las restricciones y es fácil comprar por Amazon, y bueno, ahí ya hasta Mercado Libre va a tener su modelo de negocio golpeado, o al menos puesto en riesgo. Con lo cual, el cliente informado hace que la experiencia sea mucho más importante. Y además, no solo informado, el cliente está empoderado. Y yo creo que esta es la más grande de todas. Un cliente hoy tiene la posibilidad de expresarse y dejar en evidencia lo que no le gusta. Y eso cambia el juego, porque antes había una relación asimétrica en el poder. Yo tenía un problema con una empresa, con un servicio, y bueno, se lo contaba a mis amigos, a mi familia. Hoy lo puedo exponer, lo puedo poner en redes sociales y si pasan 2 o 3 casualidades, se puede viralizar. Y eso hace que ni hablar cuando hay formas de votar y de poner
poner puntaje, digamos, en Google Maps, hoy los locales están puntuados, yo entro y veo qué puntaje tiene en un lugar donde voy a comer o donde voy a hacer cierto servicio. Eso hace que la experiencia se ponga en el frente y que el que no dé una buena experiencia puede quedar afuera y puede ver golpeado realmente su potencialidad de hacer negocios, y eso de alguna forma marca que no puede quedar afuera de la estrategia de ninguna compañía. La experiencia que le hacemos al cliente y la forma en que nos van a elegir está gobernada por eso. Bruno, ahí están haciendo una pregunta, te digo, porque yo sé que vos no ves la pantalla. Micael está preguntando si podrías definir experiencia del cliente, qué alcance tiene el concepto. Bueno, más adelante creo voy a hablar un poco de eso. Bien. Sí, más adelante va a quedar más claro. Y por último, barrera baja de salida. La verdad que hoy la lealtad es muy baja. Yo en una fintech, yo tengo mi plata en un banco digital, un banco tradicional en realidad, y la verdad que abrirme una cuenta me lleva 5 minutos, puedo transferir toda mi plata y chau, me fui de esa institución. En 5 minutos puedo cambiar de banco. Algo que hace 10 años, cambiarse de banco, no sé, voy a llevar meses. Irse hasta una sucursal, abrir una cuenta, ver cómo llevaba la plata, que me cobraban, no, bueno, la llevo de pucha. Hoy son 5 minutos. Entonces esa barrera de salida hace que el cliente que está empoderado, que tiene información, que tiene alternativas, bueno, me pasó algo que no me gusta, nos vimos. O sea, la lealtad llegó a su fin. Por eso, lo que decía antes, constantemente hay que estar enamorando o haciendo leal al cliente, no me sale la palabra. Fidelizando. Fidelizando, eso te iba a decir. Exactamente. Datos. Una encuesta, después está el link por allá más abajo. Una de cada 3 personas deja de comprar o consume un servicio por una única mala experiencia. No porque es muy malo. Una vez, listo, 33% de los clientes afuera. Y esto es en Argentina. Y esta para mí es la mejor de todas. Por una experiencia premium, se puede subir el precio un 16%. Digamos, para decirlo fácil, ¿quieren subir el precio de su producto de 16%? Bueno, den una experiencia premium. Con eso de ahí ya está el aumento de precio. Obviamente va a tener un costo, ¿no? La clave es hacer que ese aumento sea menor al 16% y eso va a aumentar los márgenes. Estadística, obviamente, abarca muchas, no va a ser lo mismo en todo, pero acá hay algo importante. Starbucks, creo que, bueno, lo voy a nombrar más adelante, pero Starbucks cobra el café carísimo y yo la verdad no sé si es tan distinto el sabor, pero la experiencia sí sé que es distinta, o al menos era cuando salió. Bueno, acá tengo la invasión. Perdón, un segundo. No te preocupes. Cosas que pasan Cosas que pasan en la virtualidad. Así que bueno, en eso, digamos, mientras más, el tipo de mercado es distinto. Cuando el precio es premium, perdón. Atento a esa experiencia, por favor, porque Le están reclamando. Sí, acá me están reclamando la importante. experiencia. Esto pasa durante todo el día, está claro, ¿no? No solamente en las reuniones a las 7 de la tarde. Bueno, digamos, cuando yo pienso en un producto, un commodity, obviamente el precio diferencial que puedo hacer es bajo, porque es justamente un commodity, no hay diferenciación. En bienes puedo ya marcar una diferencia, con servicios más, y en experiencia es donde yo puedo marcar la mayor diferencia de precio. Y bueno, y acá voy un poco a responder la pregunta que hacían, ¿cómo se gestionan las experiencias? Digamos, en reenfocar la lógica de la empresa. Una empresa guiada por el mercado, market driven, era aquella que justamente pensaba en un producto y trataba de venderlo. En las empresas guiadas por experiencia, lo que tengo que hacer es guiar la empresa por el diseño. Tengo que diseñar en función de la experiencia que yo quiero darle al cliente. Tengo que diseñar la empresa. ¿Cómo sería eso? Ejemplo, lo que decía. Un café tradicional con un café muy bueno. Illy es un café italiano excelente, pero Starbucks te da otra cosa. No te da solo el café, te da una experiencia distinta. Es hoy un símbolo de cómo una compañía revolucionó un nicho, un mercado que era estándar, el café en la esquina. No tenía mucha magia. Los tipos hicieron algo increíble, porque diseñaron todo en torno a la experiencia del usuario. No se enfocaron en hacer el mejor café.
Eso no va por ahí, es la experiencia. Lo mismo en tecnología, Apple, los productos tecnológicos en sí mismos, yo no sé si son tan buenos. Capaz que Lenovo hace unas computadoras bárbaras, son excelentes. Apple te da otra experiencia. La gente lo elige. En Estados Unidos creo que tiene un share de mercado de teléfono del 60%, una locura. Y no son tanto mejor que los de Samsung, pero dan una experiencia distinta. Se enfocaron no solo en el producto, está claro, el producto es muy bueno, pero en la experiencia distinta. ¿Y cómo se diseña? Aquí va a haber un video, pero ahora no vamos a tener tiempo. Pensando en esto que yo decía de mejora y de escucha del cliente. Digamos, hay que escuchar al cliente. El que tira las respuestas es él. Él es el que nos va a decir qué es lo que tenemos que hacer. Él va a decir si esto le gusta o no le gusta. Y esto no puede terminar nunca, es un loop. Digamos, tenemos que medir qué es lo que quiere. Hay técnicas que llaman NPS, no sé si lo conocen. Es cuando en algún lugar le dicen, ¿le recomendarías esto a un amigo? Poner un número del 1 al 10. Bueno, eso es la medición de NPS. Eso dice qué tanto le gustó de alguna forma el producto o el servicio. Hay que medir eso, hay que escuchar a los clientes, tener esos insights. Si hay un gerente de experiencia o hay una posición así, debería proponer iniciativas de mejora. El servicio que le hemos mejorado al cliente lo va a volver a experimentar y hay que volver a escucharlo. Y hay que volver a obtener los insights y hay que volver a tener iniciativas de mejora y esto no tiene que terminar nunca. Esa es la forma de ir haciendo. Ahí hay una mano levantada, Ariel. Perdón, fue por error, Bruno. Sí. No. Bueno, esto lo voy a pasar porque no creo que lleguemos y quiero dejar un poco de lugar a preguntas. Pero básicamente todo va a lo mismo. Hay que escuchar, hay que empatizar con el cliente, hay que definir qué es lo importante, hay que pensar ideas, hay que hacer prototipos, hay que testear y hay que volver a empezar. Esto es el cambio de proceso. Acá hay que tratar de dejar de pensar en que construyo o hago un producto o ideo y diseño un servicio y listo. Ahora veo a quién se lo vendo, tal cual está. Ese camino probablemente no lleve al mayor potencial. El camino de mayor potencial es el que construimos, llevamos, testeamos, escuchamos y volvemos a empezar. Y ahora voy al final a mostrar un par de herramientas de cómo hacerlo. Este está bueno además, fail early to succeed sooner, es fallar rápido para tener éxito antes, y eso tiene que ver con la experimentación. También hay otro dicho que no lo traje acá, que dice, si el producto salió al mercado excelente, entonces salió muy tarde. Hay que animarse a sacar productos que todavía no estén perfectos. Hay que animarse a ir con un producto y escuchar al cliente y ver qué es lo que quiere que le mejoremos. Porque es muy probable que lo que nosotros le veíamos como sus falencias no sean las que el cliente más vio, sino que nos marque otras cosas. Y hubiese sido un gasto de plata y de tiempo tratar de corregir algo sin saber si era realmente lo que el cliente quería. Hay que perder ese miedo a la experimentación. Obviamente, cada uno sabrá hacerlo en su justa medida y no salir con algo que es un desastre, que directamente ya haga que la marca quede completamente fuera del gusto del cliente, pero no hay que querer ir por lo perfecto, porque lo perfecto suele ser antieconómico. Bueno, esto es lo que decía. Empatía, entender el contexto de los clientes, y sobre todo del lado de las emociones, experimentar, prueba y error, lo que decía antes de tratar de hacerlo rápido, y co-crear, que los hilos de las compañías se rompan. Hay que dejar de pensar en sectores, en el sector de marketing, en el sector de producto, de procesos, en el sector de control de gestión, en finanzas. Dependiendo del producto, dependiendo de la empresa, lo mejor es armar equipos que estén representantes de todas y que todos estén dando su aporte sobre la mesa para hacerlo más rápido, porque si no, depende del tamaño, ¿no? Pero a veces, entre pasar de un sector a un área, lleva tiempo, hay un mail, hay un desentendimiento, hay algo que no quedó claro. Como están todos juntos en una mesa, es todo mucho más rápido. Y hay muchas visiones distintas que hacen que esto sea más fácil. Y además, cuando hay mucha gente con distintos perfiles, surge la creatividad, que en el fondo es la clave de que alguien pueda hacer algo mejor que otro. Yendo a las herramientas, y acá recién respondo la pregunta de la experiencia, vamos a tratar de ponerle
un poco de cuantificación. Pero antes una palabra, foco. Hay algo que es clave, que es el foco. Querer hacer 20 cosas a la vez y hacerlas bien es muy difícil. Y cuando uno está pensando en experiencias, es más difícil. Entonces, el secreto es enfocarse en un problema para una persona me refiero a un tipo de cliente, ¿no? A un estilo a un usuario o a un nicho. Y el entender de por qué nos elegiría a nosotros. Digamos, estas tres son las cosas clave para mí de todo este ejercicio, ¿no? Ok, vamos a tener un problema, pero a la hora de resolver el problema queremos ser los mejores. Queremos que esta persona tenga la mejor experiencia de todo el mercado para la resolución de su problema. Y para eso vamos a tener que hacer algo distinto, porque si no, ¿por qué nos va a elegir a nosotros? Si no vamos a ser igual que el de al lado, ¿por qué va a elegir a la compañía A versus la compañía B? Y querer hacer esto para 4 problemas a todo el público, y bueno, suele ser muy difícil y muy costoso. Se puede, pero va a generar más plata. Entonces, el primer paso para enfocar en la transformación de estos procesos en términos de experiencia es tratar de elegir el problema más importante de todos. Aquel que entendemos o que, si tenemos la capacidad de ya hablar antes con los clientes, nos marquen qué es lo que ellos quieren resolver. Esto suele ser una mezcla de decisión estratégica con análisis, digamos. Yo soy una empresa que, no sé, un banco digital, y de golpe no voy a querer ir a resolver un problema de darle zapatillas a las personas. Yo voy a darle servicios financieros. No voy a elegir otro problema. Hay una visión estratégica que se impone y que es la razón de ser de la compañía. Pero eso puede ser amplio. Hay que trabajar para acotarlo a lo más importante. Y suele ser difícil querer abarcar a todos los clientes, de todos los segmentos socioeconómicos, de todas las latitudes o de todas las edades. También es importante tratar de entender cuál es el más valioso y enfocarse en ese, y no querer abarcar. Sobre todo para la parte de diseño. Después es muy probable que si yo diseño algo bueno, pensando en un solo cliente, arrastre otro tipo de clientes. Pero para el momento de diseñar es importante enfocarse y no abrir demasiado. Va a ser mucho más ventajoso y rentable hacerlo con esto claro. Me estoy deteniendo mucho tiempo acá porque para mí esta es la parte más importante de todas. Esa es donde para mí se define si esto puede salir bien o no. El que quiere abarcar mucho va a apretar poco, eso está claro. Y es importantísimo entender por qué no van a elegir. Esto a veces parece que es trivial, pero digamos, me ha tocado estar en algunas compañías o trabajar con gente y hablar con personas que hacen esto en otros lados, donde me decían, pero en el fondo al final no sabían por qué los tenían que elegir. Y si no está claro eso, va a ser muy difícil potenciarlo. Así que eso también es importante, entender qué es lo que va a diferenciar, porque si no, no hay negocio a futuro escalable. Y bueno, vamos a ver cómo empezamos a mapear esa experiencia. Con tres herramientas. Una se llama mapa de contactos, otra se llama viaje del cliente y otra se llama service blueprint. Para esta no sé cómo traducirlo, la verdad. Por eso dije el nombre en inglés. Mapa de punto de contacto. Este es digamos, lo pueden hacer en un Excel de la forma que quieran, pero es entender en todos aquellos puntos donde el cliente tiene un contacto con la compañía. Ya sea relacional, como por ejemplo en una oficina, en una sucursal, en un negocio, en un call center, donde se establece un vínculo con una persona. Acá la clave es que esto sea inmediato y empático, ¿no? Que sea rápido, que entendamos y que estemos realmente proclives a escuchar y a entender y a escuchar qué es lo que me quiere decir. A veces nos va a decir de una, a veces va a haber que entenderlo un poco mejor, a veces va a haber que usar análisis de datos para poder sacar conclusiones, pero es importantísimo entender cuáles son y cuántos son todos esos puntos de contacto. Y por otro lado, transaccional. Cuando esto ya es, digamos, mediante una computadora, un celular, si fuese un cajero, otros servicios donde ya esto es automático y no hay una persona, acá la clave es que sea simple y ágil, ¿no? Que no sea molesto, que no tenga fricción este proceso. Pero lo importante es mapear todos los puntos de contacto, porque le digo, a mí cuando hicimos esto en una aseguradora acá en Rosario, mapeamos 27 puntos de contacto. Yo nunca hubiese imaginado que había tantas formas de contactarnos con el cliente. En función de la dimensión del negocio, es posible que no sean tantos, pero me parece que es
importantísimo tenerlos todos en un documento, en un mapa, en un dibujo, donde esté claro, porque al fin y al cabo la cadena se corta siempre por el eslabón más corto, y si hay uno que no lo podemos trabajar, la experiencia mala va a venir por ese. Entonces hay que mapearlo todo y tenerlos claro. Una vez que esos están claros, otra herramienta clave es el de viaje de cliente. Y esto sería como la definición de la experiencia. Esto es lo que va transcurriendo el cliente en todo su proceso de interacción con nuestro producto o servicio. Y la clave es tratar de evaluar cómo se siente o qué piensa y qué va sintiendo a lo largo de todo ese proceso. Esta herramienta lo que hace es tratar de alguna forma, hacerlo cualitativo, se puede tratar de hacer cuantitativo, se puede poner un poco más difícil eso, pero en el fondo es analizar la experiencia del cliente y a la vez tratar de entender quiénes son las áreas de la organización y los procesos que van tocando. Porque ahí es donde uno va a tener que ir a ajustar las clavijas para cambiar y para hacer las transformaciones. Y acá, para bajar un poco a tierra, hago un ejemplo también de una aseguradora donde elegimos el viaje de cliente cuando tiene un accidente, un siniestro. Entonces, acá, para que vean que no es necesario tener un nivel de una medición muy clara, pusimos de está triste o está contento, o está enojado y está contento. Contento, bueno o malo, digamos. Entonces, el primer punto es, bueno, chocó. Que acá abajo se ve, está medio chiquito, pero digamos, acá sería como el flujo de lo que le va pasando, de lo que va teniendo que hacer, digamos. Y acá vamos tratando de poner un puntito en función de cómo se va sintiendo. Esto hay que ir haciéndolo, primero uno lo puede hacer en su cabeza, después lo tiene que ir haciendo hablando con los clientes, ¿no? Esto lo tiene que ir construyendo hablando con personas de verdad. Entonces, choca, está triste, obviamente, hay algo que no le gusta, es una situación mala, fea. Si nosotros logramos que cuando nos llama por el call center le demos una buena información, un buen asesoramiento, le vamos a levantar esa sensación y esa experiencia a algo bueno. Ahí tiene que hacer la denuncia. Si ese proceso de hacer la denuncia es sencillo, en la transaccionalidad que yo decía antes, es inmediato, es ágil, bueno, lo vamos a tener acá en verde. Acá son los puntos de contacto. ¿Por dónde lo puedo hacer? Por el call center, por el productor. Acá otro punto de contacto, en la app, en el sitio de asegurado, puede ir a la sucursal. Después va a pasar un tiempo y probablemente va a tener que llevar el auto al taller. Esto le va a bajar su nivel de experiencia porque a nadie le gusta tener que moverse, llevar el auto al taller, ni hablar si lo tiene que llevar en la grúa. Bueno, acá hay que encontrar la forma para que eso sea lo más sencillo posible, darle la mayor cantidad de soluciones. Acá ya no las puse porque no entraba, pero tratar de encontrar maneras para mejorar ese punto amarillo en la experiencia. Después, si hay repuesto demorado, se va el demonio en la experiencia. Acá hay un caso real, este es el punto más... Y fíjense que acá, cuando le decíamos, estos están más enojados que cuando chocaban. Entonces, hay que trabajar para que no haya demora en los repuestos. Acá, esto te va a decir, este es el punto que hay que ir a atacar primero. De todo este viaje, hay que hacer que los repuestos lleguen antes. Hay que trabajar para mejorar eso. Si después el arreglo avanza, va recibiendo información, a la gente le gusta, que le vayan diciendo, che, mirá, ya llegó esto, ya empezó la reparación, tal vez en 2 semanas lo tenés. Bueno, y después cuando el auto está reparado, lo tiene que retirar. Entonces, viendo cómo es todo ese viaje, todo lo que le va sucediendo, entendiendo cómo se va sintiendo, uno ve que hay lugares que hay que ir a trabajar. No hay mucho para hacer, la verdad que evitar el choque no se puede. O al menos no es de la compañía. O algo puede hacer la compañía de seguro, pero no era el foco de esto. Pero la demora en repuesto es totalmente gestionable. Bueno, a trabajar sobre eso. ¿Qué terminaba haciendo esta compañía de seguros? Terminó siendo una plataforma, o sea, una solución informática para que la gestión de los talleres se pueda medir y en función de eso tratar de detectar cuáles eran los talleres y qué tipo de repuestos eran los que más tardaban. Y a partir de eso, reducir el tiempo punta a punta, entre el choque y el retirado del auto, de 90 días a 45 en promedio para todo el país. O sea, eso fue un cambio de proceso tremendo. Llegó su inversión, sí, pero después de eso la experiencia y la evaluación que daban los clientes era otra cosa. Era superior al resto de la competencia y eso fideliza. Eso hace que los clientes, a pesar de la baja barrera de salida, se quieran quedar con esa aseguradora.
Otra herramienta que también es muy útil, se llama Service Blueprint. Esta es tal vez un poco más informativa y más para documentar y tener visibilidad interna, pero también obviamente sirve para el diseño. Voy directamente a un ejemplo porque va a ser mucho más fácil. Se ve medio chico, me parece. Pero bueno, esto sería para un banco digital, 100% digital, el proceso de onboarding, es decir, de un cliente nuevo. Lo que hacemos acá es dividir en este eje, vamos a ir poniendo las distintas cosas que le van sucediendo, digamos, como sería como el viaje, se entera que existe, consulta las características, se registra y hace su primer uso. Y después acá vamos a tener en las filas, digamos, lo que pasa en el front stage, o digamos lo que es visible, y las cosas que son invisibles. Entonces, por ejemplo, el cliente se entera mediante una publicidad online. O sea, ¿cuál es la evidencia? Perdón, acá tenemos como las distintas características. La evidencia física, los puntos de contacto, qué acción tuvo que hacer y acciones visibles que van sucediendo. Y después tienen acciones no visibles y procesos de soporte. Entonces, se entera. ¿Cómo se enteró? ¿Cuál fue el punto de contacto? Una publicidad online, por ejemplo. Y después, ¿qué tiene que hacer el usuario? Bueno, hay una call to action. Ahí le pones un link para que haga clic y se baje la app. Bueno, ¿cuál es el punto siguiente? Consulta las características. Bueno, él tiene que... Lo llevas a la web institucional, a la página. Ahí entiende las condiciones de servicio. Si es gratis, si no es gratis. ¿Qué es visible? Bueno, actualización de condiciones y promociones. Yo tengo que estar actualizando eso. No puedo dejar que eso quede muerto. Si hay condiciones nuevas, las tengo que ir mostrando. Si hay promociones nuevas, las tengo que ir mostrando. ¿Y qué acción no visible? Bueno, puedo obtener información de marketing y legal para poder hacer esto. Cuando empieza el proceso de registrado, bueno, se puede registrar en la web, mediante un marketplace o en la app. Para eso se tiene que crear un usuario. ¿Esto qué genera? Una acción de validación de datos. Cuando se crea el usuario, se descarga la app. Tengo que hacer la alta biométrica, esto me dispara un proceso al RENAPER para validar que la cara es la que sacó y que el DNI es válido. Y después se tiene que actualizar la información en la app. Y bueno, y así, no quiero entrar en detalle, pero la idea de esto es justamente poner todo el proceso, todo lo que va sucediendo y los puntos de contacto y todas las acciones que el usuario tiene que ir haciendo y todo lo que se va disparando atrás. ¿Para qué sirve? Para poder también encontrar aquellos que son los que generan fricción y el dolor. Acá no está hecho el ejercicio completo, pero digamos, uno acá, de alguna forma, puede tratar de entender dónde son aquellos lugares donde se generan los mayores problemas. Si uno ya tiene datos y sabe que acá hicieron clic 100, llegaron a la web institucional 82, arrancaron el proceso de creación de usuarios 70, y después, al final, pidió la tarjeta de débito 17, y en algún lugar de acá de 70 se cayó 17. Ahí hay un problemón. Hay que entender qué problema hay en la experiencia del usuario, de por qué de 80 se cae 17. Y teniendo bien mapeado, es mucho más fácil para que los equipos vayan y ataquen y digan, bueno, alta biométrica de fe de vida con RENAPER. Cualquier similitud con la realidad es pura coincidencia. Pero bueno, si hablamos con cualquier banco digital, van a saber que el peor proceso, y si alguno tiene un banco o si hizo un onboarding digital, probablemente, si tuvo un problema, me la juego que fue por acá. Pero bueno, eso es importante poder identificarlo y poder traccionar para el cambio de la experiencia. Porque en el fondo, si el cliente ve que acá algo le piden 2 veces el mail, o cuando quiere sacar la foto del DNI y no sale, y va a ser muy fácil que se vaya a otro, porque no va a tener una motivación fuerte por quedarse. Digamos, a mí el que más me gusta para empezar es porque es mucho más rápido, más concreto, pero en el fondo es el que termina dando la complementariedad para poder ir a atacar cuando hay un proceso más complejo. Y bueno, y recién ahora, fíjense que hasta acá llegué y casi no hablé de tecnología. Todo esto que te dije hasta ahora se puede hacer con lápiz y papel. Y después, bueno, obviamente, ¿qué hay que hacer? Va a salir de ahí y sí, algunas de las soluciones van a tener que implementar tecnología, pero no necesariamente todas. Hay cosas que se pueden cambiar o que son cambios muy fáciles. En una experiencia onboarding, a lo mejor cambiar el orden de un paso hace que la experiencia sea totalmente distinta. Para eso hay un montón de técnicas que se llaman A/B testing, que es, voy probando. Entonces yo digo, bueno, para el onboarding de un banco digital, a veces lo normal es pedir primero el mail y después el DNI.
a lo mejor por alguna razón a la gente eso no le gusta. La verdad que no sé qué piensa la gente yo. Probemos, hagamos primero el DNI y después el mail. Y veamos con cuál de los dos logramos mayor tasa de retención. Y eso hay que hacerlo, es barato, y la verdad que uno, tratar de saber y de imaginarse qué es lo que va a hacer el cliente suele ser más costoso, porque uno le puede pifiar y quedarse tranquilo y ni saber que le pifió. Entonces, ese tipo de experimentos son los que hablaba antes. A lo mejor, con cambiar el orden de una pantalla, o cosas aún más básicas que parecen tonterías, cambiar el color o cambiar el texto, se ven cambios fenomenales, hasta, no sé, aumento del 10% en la tasa de éxito, un aumento del 25% si pongo un tipo de foto y otro tipo de foto. Entonces hay que experimentarlo, obviamente ahí ya hay un curso aparte para hacer de experimentación digital, pero para que más o menos vaya quedando la idea que ese tipo de cosas son las que hay que ir haciendo en esos loops que suben y que nunca dejan de estar. Y bueno, hasta acá llegué, no tengo tiempo para seguir con la organización Data Driven y con ejemplos de innovación, pero bueno, voy solo a un casito para tomar la decisión de que el uso de tecnologías para mejorar la experiencia no necesariamente es muy costoso. A veces sí, a veces hay un montón de cosas para hacer, pero hay veces que con un cambio chiquito se puede lograr mucha plata. Y acá es un ejemplo real, también una aseguradora, que incluso fíjense que esto lo hicimos al viaje del cliente, esto fue para un cliente interno de la organización, ni siquiera lo estábamos pensando para un cliente externo. Esto es para un sector adentro que tenía un problema y usamos esta misma metodología de resolución de problemas, pero para un problema de un cliente interno, si se quiere. En una organización más chica tal vez esto no tenga mucho sentido, pero también se puede aplicar así. Había, digamos, el problema era el recupero de autos robados. Las aseguradoras, digamos, roban el auto a un asegurado y esos autos desaparecen, obviamente, que lo roba, a veces se encuentran y a veces no, y digamos, y hay gente, hay estudios, hay empresas que se dedican a recuperar los autos, pero claro, lo encuentran y no saben a qué aseguradora llamar para decirle, che, acá está este auto, estaba asegurado por vos. Entonces, lo que hacen es mandar mails a una lista de todas las compañías aseguradoras y la compañía aseguradora recibe los mails y debería ir uno por uno tratando de encontrar a ver si había un auto que era de ellos. Pero en el mail te dice, recuperamos el auto Peugeot 308, patente A123. Y listo, no te dice nada más porque no sabe nada más. Cuando justamente nos pusimos a charlar con la persona que hacía esto en esta aseguradora, nos dijo que tenía 13.000 mails sin leer en esta casilla. 13.000. Esta aseguradora tenía el 8% del share del mercado, con lo cual hagan la cuenta de potencialmente cuántos autos estaban ahí que no sabíamos, ¿no? Y para la aseguradora es muy importante recuperar el auto porque, digamos, si ya le indemnizó al cliente, bueno, tiene ese auto a disposición para venderlo, para si necesita venderlo con mucha carga si está destruido, o si es rápido, se lo puede devolver al cliente, al asegurado, y le ahorra todo el problema de que se tenga que comprar un auto nuevo, básicamente. Con lo cual, es importantísimo recuperar el auto, no es trivial no recuperarlo. Pero acá no, digamos, era demasiado, una sola persona no podía leer todos los mails, y tenía 13.000, así que cuando entendimos este dolor, que era que no podía leer los mails, dijimos, bueno, acá sí viene la tecnología del rescate, hicimos un modelito de inteligencia artificial para leer automáticamente los mails, detectar el texto de la patente, cruzarlo con el sistema interno de los autos asegurados y determinar si ese auto era de una póliza nuestra o no. Y esto tiene dos ventajas. Primero, que lo corres para los 13.000 y listo, ya lo encontrás ahí. Y segundo, que después sigue corriendo en tiempo real y cada vez que aparece uno, podemos rápidamente contactar al asegurado para ver si, digamos, para decirle, mirá, acá encontramos tu auto, te lo vamos a devolver. Y esto nos llevó 45 días hacerlo, o sea, no fue un desarrollo tremendo. Está bien, requiere cierto expertise, ¿no? Alguien tiene que saber hacer esto, pero lo que digo es, y en 6 meses había recuperado ya 55 millones de pesos. Con lo cual, para un proceso, en este caso, un problema de un cliente interno, en este caso, la aplicación de tecnología con un desarrollo cortito, llevó a unos resultados muy buenos. Ya, no quiero dedicar mucho más tiempo, pero digamos, esto mismo aplicado a un cliente externo, o digamos, si hay una compañía acá que sea B2B,
si entiende la problemática de la compañía a la cual le brinda servicio, puede aplicar esto con algo muy, muy, muy sencillo como este viaje de cliente y entender dónde está el dolor de la experiencia e ir a encontrar una solución, en este caso tecnológica, para mejorar esa experiencia. Y parece ciencia ficción, pero se hace en 45 días. Y bueno, y corto la. Bueno, Bruno, muchísimas gracias. Súper interesante como siempre. No sé si tienen preguntas para Bruno, si lo liberamos. Después de última, si hay preguntas para mí, nos quedamos nosotros, pero si tienen preguntas, aprovechen. Bueno. Eugenio, no va a apuntar nada. Lo expusiste. Bueno, cualquier cosa igualmente, después les pasamos el contacto de Bruno por si tienen dudas, igual a través nuestro también le pueden hacer consultas, vamos a dejar en el Drive la presentación de él también, así que si no tienen preguntas para él lo liberamos, así ya él se va y nos quedamos nosotros si tienen conmigo algunas preguntas y seguimos con la información para la semana que viene. La verdad que estuvo muy buena la charla, Bruno, me encantó. Después, si vos me pasás el PowerPoint, lo agregamos al video también de la charla de hoy. Dale, genial, yo te lo paso. Y bueno, muchas gracias por el espacio y ojalá que sigan transitando este curso y que lleguen a hacer cosas muy interesantes. Bruno, gracias como siempre, clarísimo, interesantísimo y bueno, nos estamos viendo y gracias por el tiempo. Chao, adiós. Bueno, no sé si alguien tiene dudas, preguntas de la parte legal, abierta a preguntas, a dudas. Si no, pasamos la información de la semana que viene. Yo tengo una pregunta para vos, Laura. A ver. Que no sé si lo nombraste, pero el tema de registrar modelos y diseños industriales, ¿es similar a lo de propiedad intelectual en tiempo y en forma o tiene otras facilidades? Es automático. El tema del diseño y modelo industrial en el momento que se presenta, se toma el registro porque es un depósito. Si bien después te da un título de registro de propiedad intelectual, es un depósito lo que se hace. Entonces, salvo que en el momento en que vos lo presentes te corran alguna vista con algún tipo de pedido de parte del INPI, al día siguiente ya está el registro listo. Ahí no se hace un entrecruzamiento de información de bases de datos, lo hacen muy rápido con un sistema interno que tienen en el INPI, pero en el caso de las patentes se hace un análisis internacional, por eso es que se demora tanto. Nosotros particularmente como país no estamos adheridos al PCT, que es el Tratado Internacional de Patentes. Eso haría que sea más fácil la búsqueda y más rápida. Nosotros no estamos adheridos, se está peleando mucho para aceptar la adhesión, pero bueno, por el momento no. Por ende, esa es la demora grande que tienen las patentes. Y las marcas hacen un relevamiento en los registros nacionales nada más, porque la realidad es que las marcas, todos los derechos de propiedad intelectual son territoriales, o sea, tienen validez dentro del territorio de la República Argentina. La diferencia es que la patente tiene que ser una novedad internacional para que te lo otorguen. No sé si eso era la pregunta, José Luis. Sí, porque también un poco por lo que preguntaba Antonio antes, a veces en las industrias es más común, digamos, registrar un diseño industrial o un modelo. Es más rápido el registro y dura 5 años la titularidad, con posibilidad de renovarlos 2 veces, o sea, 2 periodos más de 5, o sea, son 15 años que tenés de protección hasta que pasen a dominio público. Muy bien. No sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, chicos. Bueno, espero que les haya sido útil la charla de hoy. La semana que viene, acá tengo el programa a mano, vamos a estar teniendo la charla de los datos como activos estratégicos en la transformación digital. Va a estar a cargo del Consejo de Ciencias Económicas de Beatriz Abrach, y va a estar la temática de transformaciones en las relaciones con los clientes a cargo de Gabriel Waits, ingeniero industrial. Les vamos a estar haciendo llegar igual que siempre por mail el link, y esperamos tener ya para la semana que viene la asignación de estudiantes para empresas. Creemos que ya lo vamos a tener. Ayer tuvimos una primera reunión y
la semana que viene creo que ya lo vamos a tener definido. No sé si todos pudieron ingresar al Drive donde vamos dejando todos los materiales, ninguno tuvo ningún problema. Si tienen algún problema, lo comunican y lo resolvemos. No, yo puedo entrar lo más bien. Ah, perfecto, Nelly. Yo empecé hoy y no me mandaron el Drive. No te mandamos el Drive. No. Bueno, no sé si tengo pasame tu correo, o no sé si vos recibiste un correo mío para ingresar hoy. No me estaría acordando el nombre de la persona. Pero te llegó por mail el link. No, digo, para ¿cómo la de hoy. te llegó el aviso? ¿Te llegó por mail? Sí. Bueno, contestame en ese mail tu información. José Luis Monge, ¿puede ser? Ottaviani. José Luis Monge. José Luis Monge se lo mandó. Te lo mandó José Luis Monge. No, Sale por entonces, acá, por el chat, tu mail, así ya... Dale. claro, escribime tu mail y yo ya te incorporo al listado. Vos te incorporaste nueva de la Facultad de Ingeniería ahora. Sí. Claro, sí, José Luis no me pasó tus datos. Buenísimo. Bueno, si nadie más tiene dudas, consultas, preguntas, los liberamos a todos. Nos vemos la semana que viene, el mismo día, el mismo horario, el mismo lugar. Les van a estar llegando los links por mail de nuevo. Así que bueno, a disposición para lo que necesiten. Gracias a todos. Gracias. Chao. Nos vemos la semana que viene. Chao, chao. Adiós. Chao, gracias.